lugar, es un espacio importante para PIPNA, para que todos los psicoterapeutas que se forman y aquellos que ya han hecho el recorrido con nosotros y en este momento están ejerciendo su práctica tengan un espacio de pensamiento. Con Marcos y con Ricardo hemos tenido otros encuentros este año en torno al tema de la pandemia que han resultado muy fructíferos en la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Y voy a comentar algo del currículum de cada uno de ustedes, que un poco es información que hemos ido pasando, ¿no? De Ricardo puedo decir que aparte de ser psicoanalista y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Sociedad Psicoanalítica de México, es autor del libro Psicoanálisis a Distancias y de muchos otros trabajos. Yo, por ejemplo, quiero mostrarle, estas fueron las primeras jornadas sobre psicoanálisis e institución que se dieron en Zaragoza en el año 25-26 de febrero de 1994. En ese entonces, digamos, yo hacía 2 años y medio que estaba aquí en Zaragoza, y el otro día lo encontré y dije, bueno, este es el reencuentro con Ricardo desde Zaragoza, ¿no? Hemos tenido otros espacios de encuentro. Y la verdad que me dediqué a mirarlo y fue en aquel momento, estuvo Ricardo y estaba Diana Cantis de Carlino, que fueron los dos que dieron, que generaron este espacio, y fue en el Colegio de Médicos de Zaragoza, y vinieron todo el grupo de gente que en ese momento era un esbozo, el grupo de gente lacaniana, y aquella gente de las instituciones como Antonio Tarí y otros que estaban interesados en el trabajo institucional. Es sumamente interesante, ¿no? Porque en aquel momento todo el tema del encuadre era todo un tema, el encuadre en la institución, ¿no? La importancia que le daba Ricardo a los grupos de reflexión, a las supervisiones grupales, digamos, y se editó este pequeño librito que tenía trabajos de Ricardo en torno al trabajo con pacientes de difícil abordaje, el trabajo de psicoanalizar en una institución y después trabajos de Echegoyen, trabajos acerca de la situación analítica. Entonces, esto es de los... no existía todavía PIPNA, la organicé yo junto con Antonio Tarí en el Colegio de Médicos y acudió muchísima gente. Entonces, bueno, ya ven que ustedes la historia es de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y les presento también a Marcos Korenblit, que él es... ambos son psiquiatras, tanto Ricardo como Marcos. Marcos es psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, fue director del Departamento de Niños y Adolescentes de ABDEVA y analista y supervisor del Grupo de Psicoanálisis de Quito a través de ILAP y de FEPAL. Creo que hoy tenemos varios compañeros de FEPAL, ¿no? Presentes en nuestra reunión. Bueno, con esto doy la palabra a Ricardo. Bueno, buenos días a todos. Hoy es un día de fiesta, porque, bueno, una fiesta de egresados. Eso nadie se la olvida. Es muy importante, hace tanto tiempo esperando este momento, pero egresan para entrar en otra cosa. Es decir, no es que egresan y listo, no. Tienen la oportunidad de estrenar en este rol nuevo, pues la situación ha cambiado ahora. Muchas cosas no estudiaron porque no existían. Y ahora es el momento de pensar. La mayoría existía, pero ha sucedido esto que sucedió y que, bueno, nos lleva a que todos tenemos que pensar esto. No hay maestros en esto de la pandemia, y ahora voy a leerles algo que escribí con cierto cuidado, porque quisiera que pensemos en esto.
En este momento no hay mucha experiencia, nadie es maestro, como decía, en esta creación que nos demanda hoy el problema que tenemos. Todos somos pensantes en esta tarea creativa que requiere lo mejor de nuestro rendimiento intelectual. Requiere de una buena conexión con la realidad para extraer de ella las preguntas que nos lleve a pensar, y a medida que vamos aplicando lo pensado, la misma realidad nos dará respuesta de acierto o de error en lo que estamos pensando. Nadie tiene experiencia de esto y es muy incierto lo que adviene. Analista y analizante hoy no somos los mismos de antes, ¿no? Hemos arribado a estratos de similar vulnerabilidad que en parte han afectado en estos momentos a la simetría del vínculo. Estamos frente a una situación similar a la del HIV hace 30 años, solo que el riesgo de contagio es por contacto social. Y nadie tiene un cartelito de análisis realizado si tiene HIV o si puede ser, no nos importa, pero si tiene coronavirus. En la relación, en la consulta entre tú y yo, se interpone la vida y la muerte en potencia. Muy remota, pero antes no estaba. Suena trágico, pero no es ajeno a lo que está sucediendo. Estamos con mascarillas de todo tipo, color, diseño, pero con mascarillas al fin. Estamos a distancia prudencial. ¿Y prudencia de qué tenemos? De la posibilidad potencial de que uno se salve de ser contagiado por el otro en la dupla. Un remoto, pero está, antes no estaba. Lo que instala entre ambos es una actitud paranoide recíproca, que solo se la neutraliza, o mejor dicho, se la ignora a partir de una actitud de escisión del yo, en que una parte piensa que el otro puede contagiarme y otra parte dice que no hay peligro de contagio. Esta última es la que es consciente y por eso estamos trabajando con el paciente y el paciente con nosotros. Hasta la otra latente que está escindida. Pero, ¿cuánto resulta posible analizar con escisión del yo? Lo poco que pueda estar viciado por su influencia, bueno, entonces lo que corresponde sería analizar, para que no haya escisión del yo, esto que está escindido. Sin embargo, no es tan sencillo y no todos los pacientes podrían tolerarlo. Pero por lo menos tendrían que traer el autoanálisis del analista. Esto debe estar presente siempre en el autoanálisis y pensar que también, aunque no lo estemos hablando, está en el paciente. Y puede ser que en algún momento se dé la posibilidad de analizarlo. En vuestros planes de estudio no pudo incluirse lo que no existía. Hoy apenas egresan, se encuentran con algo que no está en los libros. Este libro, hoy inexistente, lo va a tener que escribir, en principio, cada uno de ustedes, para luego de intercambiar experiencias, ser escrito entre todos, porque esto no es una tarea individual. Pero sí hay un aspecto muy individual que hay que elaborarlo. No es cuestión de alarmarse, esta situación será permanente, de menor calibre, y por cierto, por suerte también, pero habitual. Siempre hay cosas que no están en los libros y que tenemos que pensarlas. No es que está todo escrito por los grandes maestros que realmente merecen nuestra admiración. Cada analista tiene la misión de cultivar su mente con lecturas e intercambiando con sus maestros, con sus pares y también con sus alumnos. Las sesiones solo la cultivan sus protagonistas, analista y analizante. Los libros, las supervisiones y el análisis personal cultivan la mente del analista,
para que esta, o sea, su propia mente, sea quien haga el trabajo en las sesiones. Los libros no hacen el trabajo en las sesiones. En un par de oportunidades, como había señalado recién Elizabeth, estuve por esos lugares dando supervisiones a jóvenes analistas de ese entonces, que algunos de ellos seguramente será hoy maestro en esta escuela. Este es el ciclo de la vida. Después de este egreso, se espera también dar lo que sigue. Hoy no solo son egresados de esta escuela, sino que continúan siendo alumnos y en cierto momento maestros de la escuela de la vida. Que eso es de lo que se ocupa un analista, de lo que aprende en la vida y en sus libros como analista. La vida es compleja y difícil de abarcar. Ella va siendo diferente en todo momento. Entonces, estos días, todos ustedes, todos nosotros, estamos ingresando en lo nuevo de la vida, como analistas, ¿no? Que es lo que nos ofrece el clima de la pospandemia y la realidad de la pospandemia. Pero no por mucho tiempo, porque a esto le sucederá otro nuevo y otro nuevo. Sí. Creo que hoy los que se han recibido, yo pienso que se recibieron de analistas en formación permanente. No terminaron nada, terminaron de cursar. El analista piensa hasta el último momento de su vida, y si no, no puede ser analista. Estos meses ustedes habrán atendido con una plataforma de comunicación por internet y ahora se encuentran trabajando en vuestra consulta. Lo que comenzó siendo accidental, el tratamiento a través de la plataforma, por el tiempo de duración se transformó en habitual. ¿Qué residuo experiencial ha dejado en cada uno de ustedes esa experiencia? Que no fue de una semana, fue de 3 meses o más. Ustedes habrán podido apreciar que no han retornado a la misma consulta de antes. Lo único que es lo mismo es que es el edificio. ¿Ustedes retornaron? No, fueron a la consulta de ahora, que no es igual a la de antes. Se preguntaron por qué decidieron ir a la consulta de vuelta. No andaba este tratamiento, era deficiente. Bueno, esto me ocurre que podrá haber distintas respuestas. Pero si todos volvieron, según la información que tuve, a la consulta, ¿cuál fue el motivo? Yo pienso que es para volver a lo de siempre. Pero, primera pregunta, ¿desde cuándo siempre es igual a sí mismo? Nunca lo fue. ¿Dónde ocurre el proceso analítico? Ocurre en la mente de la dupla analista-analizante. No ocurre en la consulta, no ocurre en la computadora, no ocurre en el teléfono, ocurre en la mente. En lugar de la consulta, o la computadora o el teléfono, son medios de transmisión para llegar de una mente a la otra mente. El análisis podría funcionar en diferentes lugares siempre y cuando podría darse el intercambio bajo la primacía de la regla fundamental. Libre asociación y atención flotante. Por ejemplo, un analista argentino muy conocido internacionalmente y en España, por supuesto, David Rosenfeld, él nos comenta que atendió a un paciente adicto a los videojuegos en la sala de videojuegos para poder entender al paciente y trabajar con él. Si hubiera trabajado en su consulta, no sé si hubiera sido tan efectivo porque no hubiera entendido la realidad imaginaria de
talla, pacientes bastante graves de nivel. Si se acepta que el análisis ocurre en la mente de la dupla, el lugar debe tener como requisito que pueda haber una buena posibilidad de comunicarse de una mente a la otra, que pueda haber una buena percepción del analizante. Yo me pregunto, en la situación de pospandemia, donde no hay vacunas, donde apareció, como contó Elizabeth, que los migrantes de África, yo pensé que a lo mejor los migrantes de África se pueden contagiar de los españoles, porque en África no hay tanto. Es decir, el riesgo está. Entonces, la pregunta es un poco, ¿por qué retornamos a la consulta? Y yo creo que por costumbre. Yo me pregunto, ¿se puede trabajar con la misma paz y ausencia de paranoia que da trabajar a través de una plataforma que trabajar en la consulta? Bueno, esto se los dejo para que encuentren la respuesta. Los análisis volvieron a la consulta porque así se comenzó, desde siempre. Comenzó como algo que se instaló como costumbre y se desarrolló en la cultura analítica. Pero lo importante es el intercambio conceptual de un analista que entienda lo que está diciendo el analizante y se lo pueda transmitir y lo trabajen juntos. Si eso es imprescindible que sea en el lugar de la consulta, en este momento, me refiero, porque la consulta está, ¿por qué no? Pero en este momento, ¿por qué seguimos llamando consulta a un lugar que no se consulta nada? ¿Por qué seguimos llamando pacientes a los que no son pacientes? Bueno, eso fue por el origen. Freud era médico. Y entonces, bueno, él trabajó como neurólogo. Es decir, los pacientes venían, doctor, vengo a verlo porque entonces consultaba, iba a encontrar la teología y le dan el medicamento que sí nadie se probabía. Estamos llenos de costumbres. Y las costumbres son como una jaula que no nos permiten pensar. Bueno, yo quería un poco introducir con esto, porque a mí me interesa trabajar con la participación de los presentes, y quisiera que realmente nos planteemos si nosotros tenemos que seguir teniendo en esto que acaba de acontecer en el mundo el mismo paradigma o habrá que hacer ajustes al paradigma sobre cómo abordar a los analizantes y a nuestro trabajo. Bueno, ya voy a tener tiempo para contestar algunas de las cosas que salgan luego. Así que acá termino. Adelante, Marcos. Bueno, ¿se escucha bien? Muy bien. A no Bueno. ser que alguien quiera hacer algún comentario o alguna intervención para Ricardo. Bueno, les damos tiempo para que piensen. Adelante, Marcos. Bueno, en principio, bueno, por supuesto agradecer muchísimo a la gente de APITNA, muy especialmente a Elizabeth Palacio, que bueno, la verdad que uno todo el tiempo está pensando paradojas de la pandemia, cuánto de toda esta situación nos ha jugado en contra, pero que también nos ha dado algunas cosas interesantes. En mi caso, en lo personal, agradezco el contacto contigo, Elisa. Bueno, y hoy además me encuentro con alguien como Claudia Ayut, a quien no veo hace muchísimos años, con quien compartimos algunas vacaciones cuando éramos chicos todavía. Así que bueno, les agradezco muchísimo esta posibilidad. Yo les cuento,
hace un tiempito hicimos una presentación con Ricardo en la Sociedad de Madrid. Yo pensé en hablar de algo parecido con alguna vuelta nueva, y creo que, bueno, básicamente Ricardo lo traía bien y yo estoy de acuerdo y me parece que un poco apunta mi trabajo en la misma dirección, digamos, ¿no? Digamos, ustedes, qué bueno que estén graduando, sé, digamos, qué implica para todos el momento de graduación, y me parece que Ricardo lo decía bien en el sentido de que me parece que graduarse implica algún nivel de, uno diría, como una cierta ilusoria estabilidad, digamos, que se ha llegado a un punto de llegada que uno supone seguro. Y me parece que lo complicado en este momento es que las estabilidades están todas de algún modo, en fin, dándonos para pensar y preocuparnos y que nunca sabemos bien. Bueno, al principio o antes de la charla hablábamos con Claudia y con Elizabeth, bueno, ¿cómo está la cosa ahí? Bueno, ahora está mejor, pero cada tanto aparece un rebrote. Digamos, me parece que esta es la realidad tan compleja que estamos atravesando, ¿no? Uno supone que se llega a un punto de estabilidad y de repente uno se da cuenta que eso era ilusorio, digamos, ¿no? Una estabilidad que uno necesitaba creer que tenía y se pierde fácilmente, ¿no? ¿Por qué quiero insistir con esto? Porque me parece que nuestro lugar de analista tiene algo que ver con eso, ¿no? En el sentido de creer que logramos algún tipo de estabilidad, algún tipo de lugar más o menos firme y seguro, y cómo fácilmente podemos perderlo. Eh, Ricardo se preguntaba de manera muy inteligente, además, ¿no? ¿Por qué volvemos o por qué se vuelve a la consulta? En el caso de ustedes, no en el nuestro, por ahora, ¿no? Y yo pensaría que un primer nivel de respuesta tiene que ver con eso, digamos, con la vuelta a algún tipo de ilusoria estabilidad que ofrece la consulta, ¿no? Pero bueno, daría para pensarlo realmente, ¿no? Yo les cuento algunas cosas que la vez pasada estuvimos hablando y con algunos agregados, ¿no? Yo en lo personal pienso que esta situación nos expone precisamente, por un lado, a miedos originales que uno creía manejar con más o menos éxito en otros momentos, situaciones donde se hace evidente nuestra propia vulnerabilidad narcisista, uh, así como también la del lazo social que está siempre expuesto a perderse. Me siento mal, sí. ¿Se escucha? Sí. No, esta fragilidad yo creo que no tiene que ver solamente con el coronavirus y su capacidad destructiva. Es decir, me parece, insisto, que yo mismo está siempre expuesto a perder su ilusoria integridad, estabilidad, volver a tambalear, ya que además el otro puede fácilmente convertirse en un prójimo ajeno y peligroso. En términos generales, diremos que la mente tiene poca capacidad para manejar incertidumbre. Yo creo que eso es para mí el tema central de toda esta situación que estamos atravesando. Nuestra posibilidad de pensar queda suspendida, hecho que en general es poco tolerado. Frente a la dificultad para vivir con incertezas, necesitamos siempre dar un sentido nuevo a lo desconocido, creando nuevas e infinitas significaciones. Y el escenario que hoy estamos viviendo es un buen ejemplo. No tenemos antecedentes, ni en nuestras generaciones, ni en las precedentes recientes. Tampoco antes existía un mundo globalizado, en el buen y en el mal sentido, con acceso a la información minuto a minuto. Y no poder significar lo que está sucediendo, no poder significar la realidad, nos hace necesariamente apelar a recursos defensivos. Del estilo de la desmentida, creer que esto no está pasando, como uno lo escucha en amplios sectores, la omnipotencia, esto a mí no me va a pasar, y la paranoia, como recurso por excelencia en este tipo de situaciones, como recurso más primitivo, que es culpar a los otros, a los políticos, los chinos, Trump, los que viajan, en fin, que siempre aparezca algún posible objeto bueno, objeto de nuestras proyecciones, ¿no? Cuando hablamos en su momento del tema de esta mesa, se había hablado del trauma y del papel de la novedad, precisamente, ¿no? Cosa que le voy a dar alguna vuelta porque me parece que vale la pena pensarlo un poco. Para eso me voy a basar en alguien que
falleció muy joven y que en su momento nosotros en Ardeva tuvimos posibilidad de conocer bastante, alguien del campo de la historia, que era Ignacio Leukovics. Ignacio es de la historia y tomando algunos conceptos de Badiou, nos enseñó en su momento qué sucede cuando algo radicalmente nuevo y amenazador irrumpe como novedad, y qué manera posible de procesamiento tenemos de esto nuevo que nos está amenazando. Él daba tres opciones, que la novedad podía inscribirse como trauma, acontecimiento o catástrofe. Seguramente que lo han escuchado, con lo cual voy a mencionar un poco de qué tratan estos tres conceptos y veremos si nos sirve para pensar algo de lo que estamos viviendo. El trauma es la situación en la que existe un desborde cuantitativo que colapsa temporalmente la capacidad de procesamiento de los organizadores simbólicos. Esto emergente, insisto, lo perturba temporalmente. Con el tiempo se restituye el orden, ya que la estructura previa guardaba en algún lugar la capacidad de procesamiento de elaboración. Esta interrupción momentánea llevará a la larga a una recomposición posterior. El ejemplo que a mí se me ocurre es cuando, frente a una inundación, lo que sucede es, bueno, que habrá que esperar un tiempo tal hasta que las aguas bajen. Y todo volverá a la normalidad anterior. Eso en el caso del trauma. En el caso del acontecimiento, lo que nos enseñaban estos autores es también un tiempo de impas, pero con una resolución de otro orden. Surge un término heterogéneo, decía Leukovics, ajeno a la estructura, que no tiene posibilidad de recomponerse. Se desquicia la estructura y obliga a un trabajo paralelo. Hay que inventar otra cosa, algo nuevo, algo suplementario, porque el exceso desborda la estructura. La alteración no ha sido temporaria, como en el caso del trauma, sino estructural. El desborde ya no es nada más cuantitativo, sino que ya es cualitativo, de otro orden. En nuestro ejemplo, la magnitud de la excitación, de la inundación, requiere la construcción de algo nuevo, por ejemplo, diques nuevos para contener la inundación. Leukovics hablaba como ejemplo en el campo de la historia de lo que fue en su momento el Mayo francés, como un nuevo acontecimiento. Adaptado a la realidad argentina, se podría pensar, como se ha discutido alguna vez, si la irrupción frente a lo que fue la dictadura militar de las mares de Plaza de Mayo puede ser un hecho ligado al acontecimiento, algo nuevo que intenta dar curso a algo que dé sentido y que no quede nada más que en lo cuantitativo. Eso en el caso del acontecimiento. Y finalmente, en el caso de la catástrofe, lo que sucede es un quiebre en el orden regular de las cosas que no permite inventar ninguna salida. En nuestro caso, la inundación arrasa con toda la región que queda sumergida bajo las aguas. Nada queda en pie, tal como sucedió, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Pehuén en 1985. La ciudad desapareció, ¿no? Ninguna marca sobrevive frente al aluvión, es un desastre natural, algo de lo real que escapa a nuestra regla de cálculo. No logra ni la recomposición del trauma, ni la invención del acontecimiento. Resulta un exceso incapaz de ser ligado. Ignacio Leukovics, de lo que traía era interesante, que es, él decía que era un desmantelamiento de lo que allí sucedía, una destitución de todas las marcas y la producción. Él lo traía en relación a lo que sucedió durante el Holocausto, a la destitución a la producción de muertos subjetivos. Muertos subjetivos, en el caso de los prisioneros de los campos de concentración, donde su humanidad se desintegraba y pasaban a ser, él decía, objetos de cualquier práctica y sujetos de ninguna. Bueno, habrá que pensar qué pasó después. ¿Por qué algunos de estos prisioneros, los que sobrevivieron, han podido dar un curso elaborativo a muchos de estos en distintos, incluso niveles ligados al arte, la literatura, etc.? Hay muchos suicidados, con lo cual algo de lo singular parece que ahí entra a jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente estos modos de organizar lo nuevo no es posible saber qué destinos tendrán mientras están aconteciendo. Serán las consecuencias desplegadas en la historia las que esclarecerán esta situación.
la cual es parte de la incertidumbre que hoy nos atraviesa. Las categorías temporales mismas entran en cuestión en tanto había una noción de tiempos superpuestos. Este es un concepto de Badiou que es muy interesante, la idea de este mundo superpuesto, de tiempo superpuesto, perdón, donde el futuro es un presente alterado y un presente que en realidad es un futuro. La pandemia es pensada como aceleración de la historia, en tanto modificaciones de la línea de tiempo de una rapidez insospechada. Estamos en un tiempo, dicen los estudiosos de este autor, de Badiou, donde un momento de tregua suspendido, un futuro anterior, un futuro que aún no se plasmó, porque no sabemos qué destino va a tener, un futuro anterior en ciernes que todavía no termina de manifestarse. Pero lo real, vuelvo a lo mismo, es que me parece que lo complicado de la incertidumbre tiene en parte que ver con esto. Es decir, no sabemos qué destinos va a tener. Es decir, nunca se puede analizar un fenómeno cuando uno está inmerso en sus determinaciones. Ya llegará el momento de hacerlo. Por otro lado, que la definición se inclina hacia una u otra alternativa, trauma, acontecimiento, catástrofe, dependerá en gran medida de los recursos personales y sociales que movilicen en cada uno, ¿no? Pasando del concepto de la novedad, que me parece que vale la pena pensar, quiero meterme ahora en otra temática que a mí me resulta en lo personal interesante como para empezar estos temas, que tiene que ver con algunas ideas de un analista argentino que ustedes seguramente conocen, que es Ricardo Abenburg, que a mí me ayudó para pensar muchas de estas temáticas, que es para pensar esto desde la perspectiva metapsicológica. ¿Por qué? Porque entiendo que esta compleja situación que estamos atravesando nos obliga a tratar con el problema de la cantidad en su estado más puro. La realidad nos ha invadido con cantidades traumáticas que inundan el aparato con tal magnitud que hace imposible su cualificación, su significación. Al lidiar con cantidades puras, estamos frente a la dimensión del más allá del principio del placer, artículo del 20 que todos conocen. Nuestro objetivo terapéutico consistirá en acompañar a este aparato inundado tratando de construir niveles de elaboración, niveles de ligadura, para ayudarlo a entrar en la lógica del principio de placer. Este aparato ha perdido su posibilidad de hacer transferencia en el sentido, en este caso entendida como pasaje de carga entre sistemas. Y con esta posibilidad que ha perdido, también ha perdido su posibilidad de pensar. Y aquí los psicoanalistas tenemos un lugar importante. Es decir, sabemos que no serán momentos de psicoanálisis puros, si vale la expresión, pensando el psicoanálisis como descomposición de una estructura en sus elementos constitutivos a través del levantamiento de la represión y el retorno reprimido, sino momentos psicoterapéuticos. Momentos psicoterapéuticos de rearmado del aparato. Si uno quisiera jugar con los términos, más que de psicoanálisis, podrían ser momentos de psicosíntesis, de rearmado del aparato que se ha desorganizado. El aparato en su conjunto no mantiene su integridad y estabilidad, por lo cual nuestro aliado no va a ser el inconsciente reprimido a desarmar, a descifrar, sino que debemos colocarnos del lado del yo del paciente, acompañando a la elaboración a través de el establecimiento de estos primeros niveles de ligadura que ha perdido. Y acá yo querría entrar en la temática que la vez pasada surgió y que me parece que vale la pena volver a plantear respecto de psicoterapia y psicoanálisis. Yo voy a plantear mi posición personal. Yo consigo en general el análisis como un diálogo. Me parece un encuentro privilegiado de dos personas donde prevalecen, insisto, momentos de psicoterapia. Y de estos momentos de psicoterapia surgirán algunos pocos momentos de encuentro introspectivo, privilegiado, momentos de análisis. Aquí quiero hacer un reconocimiento muy especial a alguien que fue maestra mía durante muchos años de psicoanálisis, que es la queridísima Felisa Fish, a quien además, bueno, le agradezco porque este trabajo lo discutí en parte con ella también. Y yo a través de Felisa pensamos bastante esta cuestión y a través de la supervisión con ella, pensar esto de momentos de análisis y momentos de psicoterapia. Me parece que es una buena brújula, digamos, ¿no?
y pensar que estos momentos de análisis, momentos introspectivos y momentos de verdadero insight, solo serán posibles en tanto se haya podido transcurrir un tiempo favorecedor de psicoterapia para este encuentro. Y solo así se podrá lograr estos momentos de mayor insight y elaboración. Sabiendo a su vez que estos momentos se pueden perder fácilmente, los momentos de verdadero encuentro, se pueden perder fácilmente volviéndose a la lógica proyectiva sin al acecho. El trabajo analítico tiende a que de a poco se logren cada vez más y mejores momentos de genuina introspección proyectiva. Esto en mi experiencia requiere de la presencia de un analista activo en su función, un analista dispuesto a preguntar mucho, con intención de abrir un posible campo de trabajo. Un analista que invite todo el tiempo a revisar creencias y que genere sobre todo construcciones, en términos de hipótesis causales y tal vez algunas pocas interpretaciones. Acompañar así a su paciente, quien podrá arribar a posibles respuestas, pero con mayor nivel de convicción, sin certezas, en un ámbito de descubrimiento. Todo esto puede lograrse dentro de una atmósfera que se percibe basada en un verdadero clima de trabajo y de adulto intercambio. Privilegiados momentos en los que el analista, quien realmente no sabe, trabaja invitando a pensar al paciente. ¿Qué sucede frente a la inundación de lo traumático? Volvemos a lo mismo. La incertidumbre, que es lo que predomina en esos momentos, hace que se suspenda algo de la posibilidad de pensar. A esta actitud de interrogación, el paciente con una mayor convicción arribará a sus propias respuestas, recuperando algo de la posibilidad de pensar que había quedado suspendido. Voy a presentar una muy corta viñeta clínica. Les cuento, no es una paciente mía, sino un trabajo de supervisión. Me han pedido reserva con el material, con lo cual tampoco voy a nombrar a la persona, pero bueno, le agradezco mucho que me haya facilitado el material, que me parece que es interesante para pensar algo de estos momentos. Una paciente de 30 años está pasando la cuarentena en una casa de campo con su hijita, con sus padres y sus hermanos. Viniendo de una familia bastante endogámica, su hija, la de ella, ¿no?, es producto de una relación casual. Al padre no lo ven. Durante la época de cuarentena mantiene con la analista sus sesiones por Skype. Con estos cambios que están sucediendo, la paciente se viene atrasando con el pago de los honorarios, ya que tiene dificultades, dice la paciente, para hacer la transferencia bancaria. En una sesión de la semana anterior, la analista le recortó la deuda, pero sintió que se quedó mal, la analista. Se quedó preocupada, si no se equivocó en decírselo. La analista, el fin de semana, tiene un sueño. Sueña que la paciente invade su consultorio en plena cuarentena. Y ella no sabe qué hacer. Es decir, la paciente se le mete en el consultorio, estando ella en cuarentena. Le da miedo que el virus la contagie. La sesión siguiente por Skype, la paciente dice que está muy deprimida y que no sabe por qué. La analista, en supervisión, trae su propia preocupación, el temor a perder a esta paciente y el temor a su futuro profesional en general. Pudimos trabajar, bueno, que además de ser un aspecto, una preocupación bastante generalizada respecto del futuro profesional de todos, pensamos en la posibilidad de pensar un aspecto proyectivo de la paciente que induce depresión y que, como el virus, contagia de manera invisible y que eso lo hace más difícil. Aparece un aspecto resistencial que ella pone en la madre, la paciente, esto de que obstaculiza la transferencia, no puede hacer transferencia, pero invisible, lo que complica mucho al analista que no puede pensar libremente. La paciente ha invadido su mente consultorio y proyectivamente la deja deprimida y preocupada. La analista se siente aliviada con la supervisión, ya que teme que si no le cueste pensar aspectos difíciles de la contratransferencia con esta paciente. Yo traigo esta viñeta porque me parece que significa mucho de lo que nos está pasando en estos momentos, ¿no?
un par de temas más y cierro. Por un lado, algunas notas respecto del trabajo nuestro en cuarentena. Los medios de intercambio virtuales, el uso de tecnología como una intermediación obligada, si bien no es nueva, lo veníamos haciendo con pacientes de estos países, etcétera, yo con los pacientes de Ecuador, contaba precisamente Elizabeth, hoy están ocupando el centro de la escena. Esta, como se dice, intermediación obligada, ¿no? Mucho se podría discutir en términos de la eficacia, la manera de encararlos, cuánto reemplazan o no los encuentros presenciales, y qué pasará, como recién preguntábamos, qué pasará con ellos cuando pase tiempo de pandemia y uno puede elegir si se vuelve o no a los encuentros presenciales en la consulta, ¿no? Yo en lo personal quiero plantear que prefiero remitirme una vez más al análisis de la singularidad. Es decir, los pacientes pueden hacer distintos usos del mismo. La distancia virtual y corporal funciona muchas veces como obstáculo. Otras veces veremos que al revés podrán ser favorecidos en tanto surge la posibilidad de pensar algunos aspectos que en los encuentros presenciales no eran tan evidentes. También veo otras situaciones donde por diversos motivos resulta imposible el pasaje a lo virtual, hecho que por supuesto habrá que respetar como tal. La preocupación que predomina como temática general gira en torno a inquietudes por todos compartidas. ¿Cuánto va a durar el aislamiento? ¿Cuándo y cómo volveremos a la normalidad? Pregunta para la cual obviamente no tenemos una respuesta posible, volviendo a la inestabilidad por la que estamos todos atravesados. Este es un periodo especial en el que la misma incertidumbre que nos lleva, que estamos atravesados, nos lleva a pensar muchas de las categorías que ilusoriamente creíamos mantener firmes. Este estado de excepción, como dicen algunos filósofos, pone de manifiesto distintos modos de atravesarlos. Así nos encontramos desde versiones un poco apocalípticas hasta otras que en un estilo cuasi maníaco proponen e imponen el aprovechamiento de este ocio obligado. En este periodo hay que aprender un idioma, leer no sé cuántos libros, etc., ¿no? Hay un filósofo que plantea algo muy interesante que dice que más allá de las diferencias ideológicas y enfoques diversos, desde la óptica filosófica parece haber una coincidencia, que la percepción de que el virus quita el velo a aquello que ya estaba, o estaba mal, o lo acentúa de manera radical. Yo creo que en nuestra disciplina pasa algo parecido, es decir, frente a esta situación amenazadora, la cuarentena lo que pone de manifiesto son aspectos subjetivos que no son de todo nuevos. Es decir, muchas consultas, si bien se centran en momentos de angustia, depresiones y temores varios, la mayoría de las veces, por lo menos en mi experiencia, ponen entre relieve aspectos que estaban allí, pero con otros modos y expresados con otros colores, ¿no? Para ir cerrando respecto al saber. Siempre necesitamos dar algún sentido a lo desconocido, como motor de pensamiento. Siempre creemos que aunque ilusorio y supuesto, el saber en algún lugar está y alguien lo debe sostener. Creo que está compartiendo el Zoom la querida Berta Manticov, y Berta respecto de eso sabe un montón, que tiene que ver con algo de saber latente, algo de lo que sucede en la latencia que yo creo que se mantiene a través del tiempo, ¿no? Frente a la situación amenazadora, parte de la dificultad se plantea cuando vemos que este saber no está encarnado en ningún lugar. No hay nadie confiable, con el sentimiento de desamparo consiguiente. Podemos pensar que aquí es donde el Estado puede y debe ocupar un papel fundamental. Pero nuestra mente oscila entre la insuficiencia del saber y una posición omnipotente y omnisciente, fanática de las creencias propias y ajenas. El riesgo siempre temido es la atribución de conocimiento total en un posible líder mesiánico a quien se ubique como salvador. Hecho que es, por lo menos lo vemos todo el tiempo aquí, usado por medios sociales y periodísticos, muy especialmente, ¿no? Hay una especie de competencia en versiones apocalípticas o salvadoras todo el tiempo, ¿no? Entre los medios de difusión. Para cerrar, posibles perspectivas. Siempre tendremos que lidiar con la incertidumbre.
yo quiero insistir con esto, en tanto motor ineludible, sin el cual sería impensable encarar un proceso analítico y un proceso vital en general. La incertidumbre siempre está. Esto conlleva preguntas que permiten abrir nuevos escenarios subjetivos y sin certezas que cerrarían sino este camino a transitar. ¿En qué consistirá la nueva normalidad de la que algunos filósofos hablan? ¿Será esta una nueva oportunidad? Ojalá podamos hacer de esta oportunidad una experiencia y transformar esto en un verdadero acontecimiento, tal como antes veíamos. Una novedad sin certezas en la que todos estemos igualmente involucrados. Tolerar la incertidumbre angustiosa sin llenarla de manera rápida con certezas previas, favoreciendo la creación de nuevas ligaduras y nuevas formas de tramitación de la angustia inevitable en estos momentos. En síntesis, nuevas marcas significantes que nos ayuden a pensar la novedad y la necesidad de lazos sociales más consistentes y más genuinos. Esto implica, además, insisto, del papel insoslayable del Estado, una dimensión de responsabilidad subjetiva, para poder pensar estos fenómenos y salir enriquecidos de la experiencia. Apelamos a que esto no sea un trauma puro, de vuelta, sino una oportunidad para pasar de cuidarse del otro a cuidarse con los otros. Como dijera el poeta, y con esto voy a cerrar, la posibilidad de tratar de convertir un muro en un peldaño. Creo que ese es nuestro gran desafío. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a ver quién se le puede ocurrir algo para comentar, para compartir, para que pensemos juntos. Óscar, ponete el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Muy motivante todo lo que a mí me está pasando con este encuentro. Lo primero que pensaba es cómo los primeros que entramos hablábamos de la historia que unía a unos con otros o recuerdos de familiares y todo esto. Y pensaba que este COVID-19 nos ha llevado a un tema que es de la humanidad, que es el temor a la muerte. La pulsión de muerte está ahí y estamos todos consustanciados y atravesados por ella, ¿no? Pensaba desde la pulsión de vida y lo que decía Elizabeth, que hacía la historia con Ricardo, que Ricardo, por suerte, es el que armó un dispositivo con su libro Psicoanálisis a Distancia. Es decir, que estamos en la presencia de alguien que nos ayudó mucho. Ya hace bastante tiempo que él propuso todo este trabajo que ahora nos está ayudando y alguna vez me dijo, bueno, me tendrán que pagar el copyright en un chiste que me hizo cuando yo le agradecía esto. El otro tema que dice Ricardo es el tema de las costumbres, es decir, cómo este mundo que teníamos, como dice bien Marcos, cambió, ya no está. Y entonces pienso que podemos transformarlo en un acontecimiento, en un trauma o en una catástrofe. Y pensaba en el caso clínico, Marcos, y pensaba también cómo esto en la regresión lleva, y en ese sentido voy a recurrir a Sándor Ferenczi, cómo él piensa en un psiquismo fetal, ¿no? Esta de la omnipotencia incondicional, donde al bebé se le da todo y después de nacer pasa a otro mundo aeróbico. Pero pensaba en la regresión, ¿no? Y si esta paciente, ¿no? Metida en el campo con su hija, tal vez hubo fantasías de ella de abortar a esa niña, ¿no? Y que lo repite, lo revive, más que lo repite no porque lo piensa, pero lo revive, como vos muy bien le marcás al analista, en la contratransferencia, el temor a abortar a la paciente por su intervención.
Es decir, estamos todo el tiempo lidiando con este tema. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, yo quería comentar algunas cosas. Bueno, primero, muchas gracias a Ricardo, Marcos y bueno, también a Óscar en este caso. Saludo a la Mercedes, que antes estaba hablando pero tenía el micrófono en mute, eso es. Y bueno, muy estimulante todo lo que habéis compartido. Me parece muy estimulante. Ya os escuché en el encuentro de la APM que tuvimos. Y yo creo que, sobre todo tomando el caso del que has hablado, Marcos, pienso que, claro, que nosotros somos personas, ¿no? Los terapeutas. Entonces, no somos seres omnipotentes, todopoderosos, que estemos por encima de lo que sucede. Entonces, en ese sentido, creo que han sido tiempos donde hemos tenido que ser muy valientes y donde hemos hecho una labor muy valiosa también. Porque sí que es cierto que yo creo que en los pacientes se han disparado los síntomas, quizá en el confinamiento o en el desconfinamiento. También ha habido síntomas que se han podido disparar en nuestras vidas personales, con las personas que queremos, amistades, y cómo nosotros hemos sido muchas veces pues ese pilar en el que pues esta gente ha encontrado un lugar de referencia en el que asentarse, encontrar seguridad, cuando seguro que nosotros también hemos sentido inquietud en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, esto me hace pensar también pues en lo fundamental, en los tres pilares de los que siempre hablamos, en la teoría, que hay que pensarla y hay que reformularla, en la supervisión, por supuesto, que también te apoya y te aporta una contención, y sobre todo en el análisis. Bueno, hemos tenido este curso con Antón Olmo, y él habla mucho del armario y se refiere a él como un poco el aparato psíquico a la hora de explicar y hacerte pues, el gráfico de cómo son las estructuras mentales. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar bien para tenerlo bien amueblado, ¿no? Bien amueblado por dentro, como para tener una estabilidad que permita dar seguridad a todo esto. Y luego también me parece muy importante pues los lugares, los espacios como este, en el que hoy estamos, donde hay un encuentro con más gente. Pues fijaos, estamos ahora mismo 47 personas que compartimos unas inquietudes similares y, por ejemplo, hemos tenido en APIGNA el programa de emergencias del coronavirus, donde hemos hecho una labor sensacional. Ahí, bueno, pues le di las gracias también a Gemma por impulsarlo, ¿no? Y creo que también hemos ayudado a muchísima gente. Y tuvimos una reunión que para mí fue muy importante cuando se declaró el estado de emergencia. Ese fin de semana, el domingo, el PASMIGEA, el equipo de intervención de APIGNA, nos juntamos y intercambiamos impresiones. Y a mí eso, ya os digo, me vino sensacional porque, por ejemplo, yo no veía claro el trabajo con niños, ¿no? Pensaba, ¿qué va a pasar ahora con los niños? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? No tenemos la caja de juegos. ¿Cómo vamos a trabajar a través de una pantalla? Casi que no lo veía. Y María Ramos, por ejemplo, ¿no? Pues recuerdo que planteaba, oye, pues vamos a intentar, o yo voy a intentar, decía María, trabajar con los niños a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Y recuerdo que eso me vino muy bien para abrir miras y, sí, plantearme posibilidades. Y al final yo creo que estos meses han sido de un trabajo muy bueno. Los niños con los que trabajaba he podido mantener el trabajo con todos, excepto con una niña. Y creo que ha sido un trabajo muy bueno, muy nutrido. Con cada uno ha habido que adaptarse de una forma diferente. He llegado a jugar al veo, o yo qué sé, o me he tenido que meter en Roblox, que es como una especie de caja de juegos virtual, y
y es muy interesante, y todo esto también los propios niños te enseñan herramientas con las que puedes trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que también ha sido una oportunidad y pienso que esto pues nos ha podido unir mucho entre nosotros. Ricardo o Marcos, si queréis comentar algo y luego continuamos. Sí, yo tengo un par de comentarios. ¿Puedo hablar? No, por un lado pensaba qué interesante, ¿no? Dos cosas que se han dicho que la verdad que a mí me parecen realmente para pensar. Por un lado, el aporte de Oscar y cómo él enfatiza algo que yo no me había dado cuenta, pero es una muy aguda observación, de cómo empezamos este encuentro hablando de recuerdos de la historia nuestra, ¿no? Qué cosa, no nos damos cuenta, pero cómo necesitamos apelar una vez más, ¿no? Como a ciertos lugares y ciertos recursos conocidos y familiares. Yo creo que porque estamos inundados por una situación traumática, una novedad que no sabemos hacia dónde va. Bueno, por lo menos apelar a algún recurso de nuestra historia. Los veranos en Pinamar con Claudia Schutz. Es decir, algo que nos pueda anclar a nuestra historia, ¿no? Y algo que también dijo Oscar, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cómo no nos damos cuenta, pero cómo estamos, qué efectos tiene en nosotros esto de estar todo el tiempo lidiando con la muerte. Es muy pesado, es decir, tanto que ya está como naturalizado, es decir, yo imagino que allí también, pero acá ya es casi un ritual, prender el televisor a tal hora a ver cuántos muertos hubo hoy, digamos, ¿no? Es decir, lo cual es dramático, pero bueno, nos hace inevitablemente tener que seguir adelante como parte de la realidad en la que estamos todos inmersos. Pero, ¿qué efectos tiene en cada uno de nosotros esto de convivir todo el tiempo con la muerte? Wow, no sé si la tenemos tan clara todavía, ¿no? Bueno, es como para pensarlo bastante. Eh, eh, el comentario de Francisco López Moreno a mí me resultó muy interesante porque él dijo algo que a mí me parece que es crucial. Él dijo, somos personas, ¿no? A veces, ¿no? En el sentido, quitar nuestro halo, un halo de cierta omnipotencia peligrosa, digamos, que puede tener el lugar analítico, ¿no? Y yo creo que de vuelta, todo esto que estamos atravesando conmueve nuestra propia omnipotencia, digamos, ¿no? Y él plantea algo más, que es algo que a él le sucede en el trabajo con niños, y la dificultad con la que se enfrentó en un principio, que dijo, bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. A mí me parece que eso es importantísimo de toda esta experiencia, en el sentido de dar una oportunidad. Y por suerte, esos chicos, esos niños, digamos que lo que encontraron es una analista permeable, digamos, que permitió intentar y ver qué pasa, digamos, ¿no? Me parece que de eso se trata esto que estamos viviendo ahora, de tratar de lograr algún nivel de permeabilidad, sabiendo que estamos atravesando un momento que no sabemos hacia dónde va, pero que solo a través de la permeabilidad podremos intentar algo nuevo. Si no, vamos a estar en problemas, me parece. Bien. Ricardo, ¿se te ocurre algo? No se te escucha. Se me ocurre que necesito escuchar a los españoles porque están en una etapa práctica posterior a la que estamos viviendo acá. Y por momentos me da la impresión que hablar sobre esto, yo puedo hablar sobre la experiencia que está atrasada respecto de la que ustedes están viviendo. Y no tengo información. Si hay algo que en este momento prima en el pensamiento es que solo podemos pensar corto. Y yo creo que ustedes, los españoles, están más allá de este corto por la experiencia que están viviendo. No digo si es mejor o peor, pero bueno, ustedes ya han salido de la pandemia, o por lo menos de las... bueno, de lo que el gobierno decidió en cada estado, en cada localidad, aconsejar a la población y que es un lugar importante ese que nos guía en nuestra conducta.
a mí me gustaría saber más desde ustedes. Ayer Elizabeth me comentaba que a alguien se le ocurrió, y me pareció que era de una creatividad muy grande, poner una mampara sí, de vidrio, de acrílico, que lo separara del paciente en la consulta. Me pareció muy ingenioso realmente, ¿no? No se me había ocurrido. De todas maneras, y es otra consulta esta. ¿Y por qué tenemos una mampara? Y se habla de eso. Yo no les puedo dar clase de eso. Ustedes me tienen que dar clase a mí. ¿Se habla de eso? Yo en la introducción hablé de la disociación, de la escisión del yo, donde una parte hacemos que, ¿no? Pero hay otra parte que sabemos que si tenemos que estar con mascarilla, que tenemos que estar a 1,5 metros o 2 de distancia, es porque algo pasa. Y esto, no sé si se puede hablar con todos. Yo creo que sí, pero bueno, habrá que encontrar el momento, porque alguno se puede asustar y salir corriendo. Y si yo voy a ir a la lista para sentirme mejor y me siento peor. Cada cual encontrará el momento para verlo. Pero creo que esto es muy importante, porque esto también pasa afuera de la consulta, cuando alguien va a un negocio a comprar algo, con su propia familia, que un hermano vino de afuera y podría estar contagiado. Es decir, la paranoia múltiple está instalada, aunque es probabilísticamente pobre, pero está instalada. Entonces a mí me gustaría un poco escuchar experiencias de ustedes ahora en esto. Y después sí, me gustaría hablar sobre esa experiencia. Claudia quiere comentar algo. No se te escucha. Ahí está. Gracias. Bueno, primero agradecer porque está haciendo una reunión en la que me siento muy en sintonía y en un clima muy agradable. Yo les puedo contar, la realidad nuestra, como preguntabas, Ricardo, no es homogénea. No es homogénea. Zaragoza es una cosa, Madrid es otra. En Madrid no veíamos muertos en la tele, los vimos y los vemos pasar por la calle. Es distinto. Cuando vemos muchos muertos en la tele, son números. Creamos una especie de anestesia defensiva. Cuando en Madrid la situación fue mucho más dramática y sigue siendo más dramática. No todos volvimos a la consulta. Hay muchos colegas en Madrid que no han vuelto a la consulta y que no piensan volver a la consulta por mucho tiempo. Por temores propios, por edad. La edad determina mucho, ¿no? Los mayores de determinada edad se sienten, me voy a hacer la joven, más vulnerables. Por lo tanto, las realidades son muy diversas y aquí no hay un libro común, lo cual a mí me encanta. Tenemos que apelar necesariamente a la creatividad. Tenemos que apelar a nuestra singularidad como analistas. Y tenemos que apelar también a la singularidad de nuestros pacientes. La costumbre, digo, esto que tú dices, creo que aquí la realidad, contestando la primera parte, sí nos sentimos un poco más acomodados que en Latinoamérica, ¿no? Hemos tenido una cantidad muy grande de casos, globalmente, ya digo, por zonas la situación es diferente, nos hemos confinado, los casos han bajado, los depósitos de cadáveres en Madrid se han cerrado centros auxiliares que fueron creados para la pandemia, y el número de casos ha disminuido, ¿no? Tampoco estamos en una seguridad total. Y ahora llegó el verano y nos vamos a ir todos de vacaciones. Eso sí lo sabemos. España vive básicamente del turismo. Entonces va a tocar irse de vacaciones. No sabemos lo que va a pasar en septiembre y en octubre. No sabemos si va a haber rebrotes, pero sí sabemos algo más de lo que saben en Latinoamérica, creo, por los contactos que tengo ahí. Algunos volvimos a la consulta, otros no. Decía, y cada uno ha vuelto de una manera diferente, ¿no? Ha habido múltiples encuentros por Zoom, pero perdimos, y en esto es verdad que yo te voy a pedir el copyright de lo tuyo, porque yo trabajo también hace muchísimos años online,
Con lo cual para mí el cambio no fue muy traumático. Ni me cansé tanto, ni me sentí extraña. Estoy acostumbrada a trabajar de muchas modalidades y con muchas plataformas. Yo personalmente volví a la consulta por los pacientes que me lo pidieron. Solo por ellos, pacientes que me empezaron a pedir con insistencia que no podían mantener las sesiones online, y decidí volver. Y decidí volver personalmente, les cuento una experiencia, yo decidí volver con medidas muy mínimas de seguridad. Mi consulta lo permite, es muy amplia, mi sillón está suficientemente alejado al paciente del sillón del paciente o del diván, con lo cual yo dentro de la consulta no uso mascarillas y permito que se las quiten. Y tampoco tengo mamparas. Ventilo, tengo algún desinfectante, tengo un gel de manos. Sin embargo, el otro día una paciente niña con la que tuve la misma experiencia que tuvo Fran, no sabía cómo iba a ser el análisis de un niño por Skype y fue maravilloso. Aparecieron cosas que no aparecían en la consulta. Esta paciente niña fue de los únicos pacientes que volvieron a mi consulta que no se quiso quitar la mascarilla. Cosa curiosa, la tengo que pensar. Bueno, un poco contándoles eso, lo que les decía es esto, bueno, me encanta a mí este aspecto, no me encanta la pandemia, pero me encanta que tengamos que recurrir, que no tengamos el libro gordo de Petete, que tengamos que recurrir a la creatividad, a la creatividad que como mencionaba Marcos, es hacer de un muro un peldaño, ¿no? Un escalón, eso es jugar, eso es jugar, eso es poder transformar, ¿no? Eso es poder abrir puertas. Y la costumbre, refiriéndome a ti, Ricardo, la costumbre está del lado de lo repetitivo, ¿no? Y a veces de un sometimiento repetitivo a unas costumbres, algunas heredadas, ¿no? Que parecen ser la única opción. El mundo ha cambiado mucho, la pandemia lo cambió aún más, y me parece muy interesante rescatar estos aspectos creativos a los que nos tenemos que enfrentar. Nada más, muchas gracias. A ver, me hacía pensar lo que dice Claudia, el mundo ha cambiado mucho. Yo creo que esto nos ha dado una idea de lo mucho que puede cambiar sobre lo mucho que ya había cambiado. Porque la verdad que yo he tenido la posibilidad de hacer algunos recorridos que me han hecho pensar que las seguridades que yo creía tener, no las tengo. Ya hace un tiempo que pienso que no tengo la seguridad acerca de los géneros de los pacientes, no tengo la seguridad acerca de quiénes son, de los cambios. La verdad que todo lo que a mí me ha permitido pensar el tema del contexto cultural y los efectos en la constitución del psiquismo, más allá de todos los recorridos que hemos hecho de lo intrapsíquico, de las relaciones familiares, a mí me ha hecho pensar mucho en este último tiempo. Y casi les diría que la pandemia es algo que uno no lo esperaba, pero igual es parte de este mundo, ¿no? Que aún hace simbrar más las certezas con las que contábamos, ¿no? Todo lo que cuentan ustedes acerca, yo la verdad que he descubierto con pacientes, yo también hace tiempo que trabajaba y con gente que no conozco, solo la he conocido a través de online porque viven en sitios, digamos, donde me he tenido que comunicar con una lengua que no es el castellano, entonces la verdad que el mundo es muy diverso, muy cambiante. Y con pacientes que sí he trabajado, digamos, presencialmente, trabajar online me ha hecho descubrir aspectos que creo que, como dice David Rosenfeld, no hubiera podido descubrir de otra manera. Lo que decías tú, Ricardo, acerca de trabajar dentro de la sala de juego, digamos, a mí me ha permitido ver de videojuegos, ¿no? Y de pacientes que les era muy difícil acudir a la consulta por sus importantes dificultades, que han podido mantener puntualmente todas sus consultas cuando antes no podía ser, y tal vez es un empecinamiento de uno hacerlo venir cuando se puede hacer de otro modo,
que se amoldaría más a las posibilidades que esa persona grave tiene, ¿no? Yo creo que son cosas para pensar. Creo que la pandemia nos abre un mundo para pensar, o nos ha dado el cimbronazo para pensar, pero creo que el mundo cambiante, digamos, es un mundo en el que venimos viviendo hace bastante tiempo, creyendo que tenemos, con lo que nos cuentan, o con cómo nos formamos, que tenemos más certezas de las que tenemos. Sí, ¿puedo decir algo? Claro que sí. No, a mí me resulta muy interesante todo esto, porque yo muchas veces pienso, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado hace unos años, pero me parece que nosotros, por suerte, todavía pertenecemos a una generación de analistas que, como decía Claudia, el libro gordo tratamos por lo menos de que el libro no esté delante nuestro. Seguramente que en otro momento un paciente que hubiera pedido un análisis de este tipo a distancia, se hubiera interpretado como un aspecto resistencial, a mí no me cabe duda, digamos, ¿no? Lo cual me parece que está buenísimo que en este momento podamos pensar cada situación en su dimensión singular, porque podría ser una cosa muy empobrecedora, digamos, si no, ¿no? Como rápidamente atribuir a un aspecto resistencial que no sabemos. Habrá que investigarlo, ¿no? Algo más, al menos yo no trabajo con chicos, pero supervisé un par de materiales y algo que me resultó muy interesante es que me pareció que chicos con una buena capacidad simbólica instalada podrían más fácilmente pasar al ámbito virtual. Chicos que no estaba tan instalado, les era más difícil. En parte del juego del te veo, no te veo, me escondo, no me escondo, por un chiquito que supervisábamos, el chico entró en pánico, se asustó mucho, no lo pudo sostener como situación. Pensaba que el analista se le metía en la casa, no lo digamos, entre una situación de pánico muy preocupante en ese momento. Por eso es muy interesante pensar cada análisis singular, seguro, ¿no? Creo que Mercedes quiere... bueno. Sí. Ricardo. ¿Digo algo, Ricardo, tú? No, primero tú, sí. Bueno, yo agradeceros muchísimo, que me está gustando un montón. Yo diría que de las que más me ha gustado durante toda la pandemia. Y que estoy aprendiendo mucho. Yo quería nada más señalar, Ricardo, varias cosas que has dicho tú que me han parecido muy interesantes, que es el tema de la vulnerabilidad que se ha instalado entre analista y analizado, porque en realidad la simetría está muy comprometida, ¿no? Yo creo que esto es un tema que tiene esos dos polos, ¿no? Por un lado estamos los analistas, que se nos pide de alguna manera en una situación tan importante como la que nos ha tocado vivir, un ejercicio de responsabilidad. ¿Cómo manejamos nosotros el tema de la pulsión de muerte, ¿no? en nuestro propio interior? Si realmente está eso latente, como decías tú, Ricardo, el miedo a contagiarme, o está más hacia afuera, en cuyo caso, evidentemente tenemos que hacer un ejercicio de autoanálisis y establecer las condiciones de trabajo de acuerdo a cómo nos sentimos nosotros. Pero luego está el otro polo, que es el polo del analizando, en el que, bueno, él puede tener esa situación de miedo paranoide a contagiarse, y que necesita ser escuchado individualmente. Eso es lo que pienso yo, y los psicoanalistas nos hemos colocado a veces en un lugar muy rígido, un poco por herencia de nuestro, ¿no? de Freud, de nuestro creador, que nos dijo un poco que vivió una época en la que era muy importante establecer un método, que ese método tenía que salir adelante, pero claro, eso ha habido todo un recorrido y quizás vamos a poder dar mayor voz al psicoanálisis, no instalados en la rigidez, sino instalados también en la subjetividad y en la individualización, que es lo que nos ha proporcionado la pandemia, ¿no? ¿Cómo? Pues un poco en la línea de
A mí me gusta mucho Feinberg, ¿no? Hay de Feinberg, de la escucha del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que nos va diciendo? Porque el paciente nos guía de lo que está pasando ahora en la pandemia. El que puede, el que no puede, el que puede asistir a la consulta, el que no puede, porque no tiene estructuración, como has dicho tú, Marco, suficiente, ¿no? Porque no, al hilo de todo lo de Freud, ¿no? Que lo habéis mencionado antes, ¿no? De más allá del principio del placer, porque le ha cogido este momento traumático con una poca estructuración de la ley, ¿no? Está poco atravesado por la ley, con lo cual le rebasa todo lo que ocurre. Entonces, habrá que escuchar, ¿no? Lo que le decimos y cómo reacciona ese paciente, si puede o no puede volver a la consulta. Y luego también escucharnos a nosotros mismos. Eso me parece que es importante y me ha gustado mucho todo lo que he oído. Muchas gracias. Bueno. Ricardo. Bueno, voy a empezar por algo que me quedó en primer plano, de ese paciente que comentaba Claudia, que está con mascarilla y ella no. Bueno, si fuera nada más que un cuadro fotográfico, diría no pensamos distinto. Ahí hay una diferencia. Y entonces el paciente podrá sentir, no sé lo que siente, pero alguna de las cosas que puede sentir, yo me pregunto, ¿la mascarilla el paciente piensa que lo protege o que es para proteger al otro o ambas cosas? Pero resulta que el analista no. Bueno, no me voy a detener en este caso. Eso me hizo pensar que en realidad cada situación de terminar con el diálogo a través de la plataforma tiene que tener una elaboración. No sé si solo alcanza que el Estado diga, bueno, ahora se puede salir a la calle, porque no hay elementos de vacuna y de prevención que diga esto va en descenso permanente. Más, hay muchas advertencias de la ONU o de la Organización Mundial de la Salud que cuidadito con esta salida porque puede producir un rebrote. Eso lo sabemos todos, no por analistas, sino por ciudadanos que vivimos en una ciudad. Yo, si un paciente pidiera eso, yo le preguntaría por qué y trataría de ver, porque si no, tendría el temor de encontrarme con uno que está allí en mi consulta y con una postura distinta de la mía. Pero, bueno, tantas posturas son distintas, pero en este caso tiene que ver con el peligro de contagio. Es muy seria esta diferencia, es seria. El mundo está cambiando mucho. Nosotros, además de lo que trabajamos en la consulta, fuera de ella, no solamente pensamos en los pacientes, que sí lo pensamos, sino pensamos en la realidad. Y esta realidad tan cambiante, ¿por qué todavía nos está llevando a seguir con el mismo formato? No me refiero a si seguir en consulta o eso, no, pero con muchas cosas que mantienen el mismo formato. Alguien habló de compulsión a la repetición. Yo creo que está ese ingrediente, sí. Yo creo que está. No sé en qué medida o en cada uno, pero está. Pero también está la negación o la renegación de que algo está pasando y que nosotros reaccionamos de la misma manera. Como si en una calle durante años no había tránsito de autos y yo cruzaba y de repente hay tránsito de autos y sigo cruzando sin mirar. No, hay renegación ahí. Yo creo que esta es una oportunidad para pensar. Yo no soy un sabio de la pandemia, ni pretendo serlo, pero es interesante para pensar. Esto es un impacto muy grande en lo de siempre. Y esta puede ser una oportunidad para realmente pensar cosas. Se hablaron de las ventajas, 2 o 3 citas, que se descubrieron en esta asistencia a través del ordenador o el teléfono.
Bueno, también hay desventajas. En realidad, cada método tiene lo que tiene y hay que explotar todo lo que puede dar el método. Y lo que no puede dar, no buscarlo porque no puede dar. Tanto para uno como para el otro. O sea que no creo que sea mejor. Pero en este momento está este peligro. Es un peligro que no es remoto, pero en caso de ser, es grave. ¿No? Además, en la dupla analítica son dos. Si a mí un analista me pide, primero yo tendría que decir, yo estoy dispuesto, yo soy una personalidad. Estoy dispuesto, o sea que no depende de que me pida, también depende de mí. Pero el paciente pide, porque bueno, supone en el analista una figura materna, paterna, que puede todo. Y nosotros no tenemos que asumir eso. Pero podría ser al revés. Yo me sentiría una persona poco vulnerable, pero también tendría que tener en cuenta que si el paciente me pide, y si él es vulnerable, yo no sé si se le daría esa posibilidad. Primero, aunque yo me sintiera joven y sin problema, porque podría, bueno, porque es vulnerable, podría contagiarme, porque es un peligro para él. Es decir, yo no sé cuál es la solución final, porque cada una es cada una. Lo que sí quiero insistir en que hay que pensarla. No es tan fácil. Tiene sus vueltas y pensarla no es entretenerse, pensarla es enriquecer la mente. Hacerla sencilla por sí o por no, me parece que es una simpleza. Yo insistía mucho en la escisión del yo. Yo creo que hay escisión del yo, no frente a la castración, como lo plantea, sino frente a la idea de la vida y la muerte. No tengo solución, tengo pensamientos, y esos son los que me ayudarán a ir resolviendo, no a resolver, a ir resolviendo, porque en un segundo no voy a resolver nada. En la medida que voy entendiendo, me voy penetrando más de esta realidad, y entonces tomaré decisiones, no una decisión, decisiones. Con algunos sí, con algunos no, con algunos no sé, supervisaré, me autoanalizaré, lo que fuera. Pero me parece, a mí me llamó la atención, cuando hablé ayer con Elizabeth, que todos salieron a trabajar. No los critico, no, pero me llama la atención. ¿Por qué? Y yo, una de las cosas que antes dije, y bueno, porque está instalado como costumbre. Nosotros somos animales de costumbre. Bueno, el psicoanálisis le llamó la compulsión a la repetición. Tenemos que, en ese sentido, plantearnos que si estamos frente a algo que está transformándose, ¿por qué no nos transformamos nosotros en el pensamiento? ¿O por qué no transformamos nuestro pensamiento? ¿O por qué no lo ponemos en proceso de transformación? Porque no es que yo me lo transformo, es un proceso infinito. Es decir, poner más bien, si yo fuera un bien inmóvil, ponerme en un bien móvil. O sea, si yo tuviera una casa, le pondría ruedas y la haría caminar. Y no sé, pero es una casa en movimiento, ¿no es? Así es el pensamiento, es un pensamiento en movimiento permanente. Cuando Elizabeth decía, y yo a veces no sé cuál es el género de los pacientes, me provoca un poco de risa, pero es muy serio, es verdad esto. ¿En serio? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo lo pienso? ¿No? Y yo no será que yo tengo, ¿no? Puntos ciegos. Y en realidad tenemos puntos ciegos, que por ahí los tiene el paciente. Sí, pero es interesante. Entonces, esto de que, para terminar, ¿no? De que esto atacó la clásica idea de la asimetría. No tiene, sí, es bueno porque todos somos vulnerables. Pero no solamente ante el coronavirus. Cuando esto tengamos vacuna y todo, somos seres humanos todos. Me parece que la única asimetría válida que nunca se va a borrar es que uno juega el rol de analista y el otro juega el rol de analizante. Es la única asimetría. Pero cuanto más simetría haber, que somos más humanos todos y que tenemos
cosas tan similares, más vamos a entender al paciente, mucho más. Esto podamos admitirlo o no, pero lo que yo digo, tengo conciencia que le estoy pegando un fuerte sacudón a las ideas del psicoanálisis, del psicoanálisis clínico, de la asimetría, ¿no? Que análisis en que transcurren con un silencio muy prolongado de los analistas, no todos, eso se está modificando, pensando que todo sale de lo que comunica el paciente y que un analista solo interpreta. No pueden crear los dos algo, no van creando algo. ¿Por qué seguimos repitiendo? Si veo varias cabezas que hacen así. ¿Y por qué se sigue repitiendo? Esto es interesante, este golpe a lo que viene siendo, va a terminar, sí, no va a seguir eternamente. Pero es interesante darnos cuenta que todo esto nos sirve a nosotros para repensar y para legitimar cosas que venimos pensando, muchos, y entre nosotros, y que no las podemos, son charlas de corrillo o de corredor, pero no se escriben, no se escriben. La semana pasada en una videoconferencia sobre el ciberanálisis, un analista me planteaba con mucha angustia, o no sé si angustia o seriedad, ¿qué pasa con el silencio cuando alguien habla por teléfono? No tiene sentido el silencio cuando uno habla por teléfono. Puede tener sentido si estamos a 1 metro de distancia, porque estamos los dos ahí, estamos en silencio, pero estamos comunicados porque tenemos el cuerpo uno al lado del otro, estamos presentes. Pero en un llamado telefónico, estar 10 minutos en silencio, ¿es algo grave o está loco? ¿O se cortó? ¿O es una resistencia? ¿No? Es decir, los analistas tenemos que pensar, no con un molde de siempre para todo, sino que tenemos que ir fabricando moldes en función de lo que está sucediendo. Yo creo con esto no ser revolucionario, ser realista. No es una revolución, esto es realismo. Esta es una oportunidad, lo de la pandemia. Sí, la verdad ha sido un golpe a la costumbre, bueno. Pero que ahora no vamos a sacar experiencia de esto, que lo que comenzó siendo un accidente, 3 meses, 4 meses, se transforma en un estado. En ese estado hemos hecho experiencia. ¿Por qué no lo vamos a aprovechar? Si ahora algunos pacientes nos plantearan, bueno, mire, yo solamente de las 2 o 3 sesiones que vengo, yo voy a venir una y quiero 2 porque yo viajo mucho, me lleva a mí cada vez que vengo a sesión casi mediodía. Yo no sé si el loco es cuerdo, más bien creo que es cuerdo. Claro, siempre y cuando se pueda analizar por este medio. Si no se puede, la verdad que es para hacer un análisis más o menos, mejor no hacerlo. Pero si ha percibido que puede analizarse por este medio, realmente yo pienso que se va a plantear. Y si alguien no lo planteara, y yo veo que dedica su tiempo, yo le llamo al tiempo de viaje, para el análisis o lo que fuera, tiempo muerto. No es tiempo de vida eso. Es un pre para conseguir algo, pero no es el algo, ¿no? Salvo que alguien, bueno, en el viaje sintiera placer por estar haciendo el viaje. Entonces, realmente, incluso si alguien no lo planteara y veo que se le va mediodía o casi mediodía para ir a sesión, a mí me llamaría la atención si hizo esta experiencia y cree que es buena, ¿por qué no plantea otra cosa? ¿Por qué entretiene su vida en viajes? Bueno, no sería tan sencillo, pero lo tendría en mente para tomar en cuenta. Y salió también alguien que dijo, bueno, son gente que yo no conozco. ¿Qué quiere decir conocer gente? Conocer la cara. Nah, para el análisis no. Para la vida común sí, lo conozco, no lo conozco, pero para nuestro trabajo, conocer gente es conocerlos. Yo he conocido, porque trabajé en la época que era solo teléfono, porque esto no había, Skype era muy precoz y muy pobre, se cortaba permanentemente. Trabajé por teléfono los primeros 5 años. Y yo los conocí, ¿cómo no? Si no, como 5 años más si no lo conocía.
Es muy interesante, ¿no? Supongamos, sí, en general me sucedía que con los pacientes a distancia, siempre tenían alguna excusa que en un año de vida algún viaje hacían a Argentina, ya sea que fueran o no argentinos, aunque sea para pasear, para tener el encuentro en la consulta, ¿no? Sí, nunca lo programamos, pero se daba. Y también podemos ver que en este método muchos lo quieren aceptar porque tienen dificultades de contacto, se sienten mal en la cercanía corporal. Bueno, qué suerte que existe este método para tratar eso, porque si no, no van al consultorio. ¿No? Ahora, no hacerlo como punto ciego, no. Pero bueno, si tienen la dificultad, más. Una paciente mía que es psicóloga, que se está entrenando ahora en psicoanálisis, es brillante intelectualmente, pero tiene mucha dificultad en tener contacto cercano con los pacientes. Una paciente se recuesta en el diván y siente cosas muy extrañas, ¿no? Bueno, pero por suerte puede estar en este medio que tiene conmigo para poder analizarlo y para que algún día lo supere. Bueno, y también hay que decir la verdad, para algunos analistas esto no les gusta, o no saben cómo, o no quieren. Y creo que es muy respetable que no lo practiquen. Y si un paciente siente lo mismo, es muy importante que no lo practique. No es cuestión de eso. Pero aquellos que encontraron una armonía y se ahorran a lo mejor 2 horas de viaje, bueno, habría que verlo, ¿no? Yo me gustaría escuchar un poco más de la experiencia que están haciendo. Porque es la que yo todavía está en el futuro acá en México, esa experiencia no está y en Buenos Aires tampoco. Así que vamos a tener que hacer otro encuentro porque nos hemos pasado 10 minutos. Sí. Bueno. Me hacía mucha gracia porque uno conoce ciertas cosas y no conoce otras, Ricardo. Miren, les voy a hacer, me dio gracia. Yo hubo una persona que atendí durante mucho tiempo y hubo una posibilidad de que lo viera, después de mucho tiempo de conocerlo mucho a través de la pantalla. Él se impactó porque me consideraba grande y medio chiquita, y yo lo creía mucho más chiquito. Y fue un impacto verlo, lo grande que era. Entonces, había cosas que conocía y había cosas que no, y también producían sus efectos. Qué lindo ejemplo. Esto es un chiste, pero es verdad, es una verdad. Marcos, te voy a dar la palabra para que puedas hacer un cierre. Sí, no, la verdad que a mí me lleva a seguir pensando algunas cuestiones, sería interminable, ¿no? Para cerrar nomás, por supuesto agradecerles muchísimo, la verdad que fue una experiencia y cada encuentro sigue siendo muy enriquecedor. Pensaba en algo que dijo Mercedes respecto de la simetría subjetiva, ¿no? Cuánto está comprometido en estos encuentros. Bueno, me parece que para discutir mucho, ¿no? Esto de la simetría, que entiendo que tiene que ver con digamos, que lo importante es pensarlo en términos de la posición del analista, digamos, ¿no? Que un analista esté o no intentando estar bien posicionado permitirá mejor un intercambio. Pero bueno, es como para pensarlo bastante. Algo para cerrar, nomás que me quedé pensando en base a lo que decía Ricardo y tantas vueltas que le damos al tema de cómo la realidad qué hacemos con la realidad, ¿no? Y qué lugar le damos. Yo pensaba cómo el artículo de Welder y de Janine Pouget de hace más de 40 años, de mundos superpuestos, en el que ellos hablaban de situaciones a través de la dictadura. Ellos planteaban por momentos en los que en el análisis la realidad se nos mete por la ventana, decían ellos, ¿no? Yo pensaba cómo hemos cambiado, ¿no? Porque yo creo que toda esta situación no es que la realidad se nos mete por la ventana, yo creo que tenemos que abrirle la puerta grande. Y que estamos obligados a abrir la puerta grande ante una situación que nos atraviesa a todos. No es que se cuele por la ventana, nada más. Pero bueno, sería para seguirlo pensando un montón. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos poder continuar pensando. Igual en el curso seguimos pensando, ¿no? Juntos. Bueno,
cerramos hoy aquí y ha sido un encuentro muy grato para todos. Ujú. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.